¿Acaso el crepúsculo de la vida está exento de espejismos? ¿Puede el corazón, aun curtido por el tiempo y la pérdida, distinguir siempre el oro del oropel cuando la soledad teje su más fina red? Julián, catedrático de Historia del Arte recién jubilado, se habría encogido de hombros ante tales preguntas apenas unos meses atrás, guarecido en la ordenada melancolía de su piso sevillano, un hombre que creía haber cerrado ya el capítulo de las grandes pasiones y los sobresaltos del alma. Pero la vida, con su ironía intrínseca, le reservaba una última lección, una tan deslumbrante en su inicio como desoladora en su revelación. Su apartamento en el corazón de Sevilla, cerca de la Alameda, era un santuario de silencio y erudición. Las paredes, cubiertas de estanterías repletas de volúmenes sobre el Renacimiento italiano, el barroco español y el arte andalusí, parecían exhalar el aroma a papel antiguo y a sabiduría acumulada. La música clásica, Bach o Mozart preferentemente, flotaba a menudo en el aire, compañera discreta de sus lecturas y de sus paseos por una memoria poblada por Ana, su difunta esposa, con quien había compartido 30 años de una complicidad intelectual y un amor sereno. Viudo desde hacía 8, la jubilación, en lugar del merecido descanso, había acentuado el vacío, una ausencia que los libros y la música solo lograban mitigar parcialmente. Su cojera, un leve recuerdo de una caída explorando unas ruinas en Itálica durante su juventud, se hacía más notoria en los días de humedad, un recordatorio físico de su propia fragilidad. Mateo, su amigo desde los años universitarios, abogado jubilado de pragmatismo afilado y corazón leal, no cesaba en su empeño por sacarle de su ensimismamiento. Julián, por el amor de Dios, hay vida más allá de los legajos del Archivo de Indias y las sinfonías de Beethoven. Sevilla bulle ahí fuera. ¡Déjate ver, hombre! Julián sonreía con indulgencia. Apreciaba la preocupación de Mateo, su ancla con un mundo que a él se le antojaba cada vez más ajeno. Pero la perspectiva de socializar sin el filtro de la academia o la pasión compartida por el arte le resultaba fatigosa. Anhelaba, sin confesárselo del todo, una conexión más profunda, una sintonía del alma que creía ya imposible de encontrar. Una tarde de primavera, con el aroma de los azahares flotando en el aire tibio, se dio a la insistencia de un antiguo alumno y acudió a la inauguración de una exposición de fotografía contemporánea en una pequeña galería del barrio de Santa Cruz. El local, un antiguo patio sevillano rehabilitado con gusto exquisito, estaba abarrotado. Julián, sintiéndose un tanto fuera de lugar entre la modernidad de las obras y el murmullo de las conversaciones, se detuvo ante una imagen en blanco y negro de una calle solitaria bajo la lluvia, una composición que le evocó la melancolía de ciertos cuadros de Utrillo. Una perspectiva interesante, ¿no cree? La soledad puede ser tan elocuente como la multitud. La voz femenina, ligeramente grave y musical, surgió a su lado. Julián se giró. Una mujer de unos 55 años, de una belleza madura y elegante, con un aire bohemio chic que armonizaba con el entorno, le sonreía. Sus ojos, de un color avellana intenso, le observaban con una mezcla de curiosidad e inteligencia. Ciertamente, respondió Julián, sorprendido por la pertinencia del comentario. Hay una narrativa implícita en la ausencia. Así comenzó su conversación con Isabel. Hablaron de la fotografía, luego de otras obras de la exposición, descubriendo una afinidad sorprendente en sus gustos e interpretaciones. Isabel demostraba un conocimiento del arte y una sensibilidad que cautivaron a Julián desde el primer instante. No era la erudición académica, sino una apreciación intuitiva y apasionada. Cuando se despidieron, después de intercambiar tarjetas, Julián sintió una agitación en el pecho que no experimentaba desde hacía años, una chispa de curiosidad y, sí, una incipiente esperanza. Los días siguientes estuvieron marcados por la anticipación. Isabel le llamó al cabo de 2 días, proponiéndole tomar un café. Se encontraron en un pequeño local con encanto en el Callejón del Agua, un patio escondido donde el murmullo de una fuente acompañaba las confidencias. Julián descubrió que Isabel, divorciada y con una hija ya independizada, había trabajado en el mundo de las relaciones públicas para firmas de moda antes de dedicarse a proyectos culturales más personales. Su conversación fluía con naturalidad, saltando del arte a la literatura, de los viajes a las pequeñas anécdotas de la vida sevillana. Isabel parecía fascinada por la erudición de Julián, escuchando con atención sus explicaciones sobre la iconografía de un capitel románico o los secretos de la pintura de Zurbarán.
Él, a su vez, se sentía deslumbrado por la vivacidad, la inteligencia y la aparente empatía de ella. Le habló de Ana, de su vida juntos, del vacío que había dejado su partida, e Isabel escuchó con una expresión de profunda comprensión, sus ojos avellana reflejando una calidez que a Julián le pareció genuina. Las citas se sucedieron. Visitas al Museo de Bellas Artes, donde las explicaciones de Julián cobraban una nueva vida ante la atención absorta de Isabel. Conciertos de guitarra clásica en el Alcázar, bajo la luna de verano. Paseos al atardecer por la orilla del Guadalquivir. Julián se sentía rejuvenecer. La cojera parecía molestarle menos. Sus ojos castaños recuperaban un brillo olvidado. Sevilla, su ciudad de siempre, se le antojaba un escenario nuevo, lleno de promesas. Isabel era la compañera perfecta, el alma gemela que creía perdida para siempre. La relación se volvió más íntima, y Julián se entregó al amor con la ilusión de un adolescente y la profundidad de un hombre que conoce el valor de la compañía. Al cabo de un año de idilio, durante un viaje a Granada, paseando por los jardines del Generalif, mientras el sol se ponía tras la Alhambra, Julián le propuso matrimonio a Isabel. Ella aceptó con lágrimas en los ojos, una escena que Julián atesoraría en su memoria como la culminación de su renacer. La boda fue una ceremonia civil, íntima pero elegante en el Ayuntamiento de Sevilla, con Mateo y la hija de Isabel como únicos testigos. Lo celebraron con un almuerzo en un restaurante con encanto y un viaje cultural por Italia. Florencia, Siena, Roma. Fueron semanas de felicidad absoluta, compartiendo la admiración por el arte renacentista y la belleza de los paisajes toscanos. A su regreso a Sevilla, Isabel, con su habitual sutileza, comenzó a sembrar la idea de darle un aire nuevo a sus vidas. El piso de Julián, aunque céntrico y lleno del encanto de lo antiguo, le parecía, según sus palabras, algo anticuado para esta nueva etapa, un poco anclado en el pasado. Le habló de un ático espectacular que había visto en venta en Triana, con unas vistas impresionantes al río y a la Giralda, un espacio moderno, luminoso, más representativo. Julián, inmerso en la felicidad del recién casado y deseoso de complacer a la mujer que le había devuelto la alegría, no dudó. Vendió algunas acciones y utilizó una parte considerable de sus ahorros, el patrimonio acumulado durante años de trabajo y la herencia de Ana. Quería ofrecerle a Isabel lo mejor. El nuevo ático era, en efecto, impresionante. Espacioso, con grandes ventanales que inundaban de luz las estancias y una terraza desde la que se dominaba Sevilla. Isabel se encargó personalmente de la decoración, optando por un estilo minimalista y sofisticado, con muebles de diseño italiano y obras de arte contemporáneo que Julián encontraba frías e impersonales, pero que no se atrevió a criticar. Su rincón de lectura, sus queridos libros, parecían encogerse en aquel entorno diáfano y pulcro. Con el nuevo hogar llegó también un nuevo círculo social. Isabel, con su encanto y don de gentes, no tardó en introducirse en los ambientes más selectos de la ciudad. Las cenas íntimas en casa fueron reemplazadas por recepciones en haciendas señoriales de los alrededores, eventos benéficos donde se codeaban con empresarios, políticos y figuras de la alta sociedad sevillana. Julián, con su elegancia sobria y su conversación culta, era presentado por Isabel como mi brillante marido, el catedrático, pero se sentía a menudo un pez fuera del agua, un espectador algo incómodo en aquel teatro de apariencias y sonrisas estudiadas. Echaba de menos las charlas profundas sobre arte, las veladas tranquilas con música de fondo. Fue en uno de estos eventos, una fiesta en un exclusivo club de golf cerca de Carmona, donde Isabel conoció a Ricardo. Era un hombre unos 20 años más joven que ella, apuesto, con una sonrisa encantadora y una labia seductora. Se presentaba como asesor de inversiones internacionales y no tardó en alabar la visión para los negocios y el exquisito gusto de Isabel. Julián observó desde la distancia cómo reían y conversaban animadamente, una punzada de inexplicable inquietud oprimiéndole el pecho. Poco después, Isabel comenzó a hablarle a Julián de las extraordinarias oportunidades de inversión que Ricardo le había comentado, proyectos inmobiliarios en la Costa del Sol y fondos de alto rendimiento en mercados emergentes. «Tenemos que poner a trabajar nuestro dinero, Julián, cariño», le decía con entusiasmo. «No podemos dejarlo estancado en el banco. Ricardo es un genio, todos lo dicen». Julián empezó a notar con creciente desasosiego cómo las conversaciones con Isabel se alejaban cada vez más de sus intereses comunes.
El arte, la historia, la literatura, habían sido relegados por temas como el precio de las acciones de tal o cual empresa, los cotilleos sobre las últimas adquisiciones de sus nuevas amistades o los planes para el próximo viaje a un resort de lujo en Marbella o las Seychelles. El ático, antes un nido de amor, se había convertido en un escaparate frío y él en una pieza más de la decoración. Mateo, tras una cena en el nuevo apartamento a la que asistió con evidente incomodidad, no pudo contenerse. «Julián, ábreme los ojos», le dijo en privado mientras Isabel atendía una llamada en la terraza. «Esa mujer es un escaparate muy bien montado, sí, pero me temo que la mercancía es de saldo. Y ese tal Ricardo huele a timador a kilómetros. Ten cuidado por lo que más quieras. Estás gastando a un ritmo que no te puedes permitir». Julián se sintió profundamente herido por las palabras de su amigo. «No sabes lo que dices, Mateo. Isabel es una mujer excepcional y Ricardo es un profesional muy respetado. Simplemente estamos asegurando nuestro futuro. Estás celoso de mi felicidad, eso es todo». La discusión fue agria y dejó un pozo de amargura entre los dos amigos. Julián se aferraba a la imagen idealizada de Isabel, negándose a ver las señales que su propia intuición, cada vez más débil, le enviaba. Fue entonces cuando Isabel le planteó la inversión de sus vidas. Ricardo había conseguido acceso a un fondo de inversión inmobiliaria de altísimo rendimiento, centrado en desarrollos de lujo en la Milla de Oro de Marbella. La entrada mínima era considerable, pero los beneficios prometidos eran astronómicos. Para alcanzar la cifra, Isabel sugirió vender un par de acuarelas de Fortuny que Julián había heredado de sus padres, auténticas joyas de su pequeña colección, y un coqueto apartamento en la costa de Cádiz, que había sido el refugio de verano de Julián y Ana. Para alcanzar la cifra, Isabel sugirió vender un par de acuarelas de Fortuny que Julián había heredado de sus padres, auténticas joyas de su pequeña colección, y un coqueto apartamento en la costa de Cádiz que... «Piénsalo, cariño», le susurró Isabel acariciándole el pelo, sus ojos avellana brillando con una intensidad febril. «Multiplicaremos nuestro patrimonio. Podremos viajar por todo el mundo, vivir como reyes. Es una oportunidad única. Confía en mí, confía en Ricardo». Julián dudó. Desprenderse de las acuarelas, del apartamento lleno de recuerdos de Ana, le dolía en el alma. Pero la mirada suplicante de Isabel, su entusiasmo contagioso, la promesa de una vida aún más deslumbrante a su lado, terminaron por vencer sus resistencias. Firmó los poderes, cerró los ojos a las advertencias de Mateo y a sus propios temores y confió. La documentación del fondo era compleja, llena de tecnicismos que apenas comprendía, pero Isabel le aseguró que todo estaba en orden, que Ricardo se encargaba de cada detalle. Unas semanas después, Isabel anunció que necesitaba hacer un viaje de compras y para ver a unas amigas a Marbella. Se quedaría unos días en un hotel de lujo que Ricardo le había recomendado. Julián, aunque sintió una opresión en el pecho al despedirse de ella, intentó disipar sus recelos. Quizás Mateo se equivocaba. Quizás él era demasiado suspicaz. Durante la ausencia de Isabel, mientras buscaba un antiguo libro de contabilidad en el despacho que ahora compartían, un espacio dominado por el moderno escritorio de ella y un ordenador de última generación, Julián tropezó con una carpeta de cuero rojo que no recordaba haber visto antes, semioculta bajo una pila de revistas de moda. La curiosidad, mezclada con una creciente ansiedad, le impulsó a abrirla. Lo que encontró le heló la sangre. Extractos de cuentas bancarias a nombre únicamente de Isabel, abiertas en entidades online desconocidas para él, con transferencias recientes de sumas astronómicas, cantidades que coincidían con la venta de las acuarelas y el apartamento. Y lo peor, copias impresas de correos electrónicos entre Isabel y Ricardo. El lenguaje era íntimo, cómplice, revelando no solo una relación amorosa, sino un plan urdido con frialdad para despojarle de su patrimonio. Hablaban de nuestro futuro en Miami, de cómo el viejo catedrático había picado el anzuelo, de la merecida recompensa tras tantos meses de actuación. Cada palabra era una puñalada. El mundo de Julián, construido sobre la ilusión de un amor tardío, se desmoronó con la fragilidad de un castillo de naipes. La imagen de Isabel, su sonrisa, sus palabras de afecto, todo se reveló como una farsa monstruosa. La cojera pareció agudizarse de golpe, y tuvo que apoyarse en el escritorio para no caer. El aire le faltaba. El Guadalquivir, visible desde el ventanal, parecía haberse detenido, su corriente helada como el vacío que se abría en su interior.
Isabel regresó del viaje 2 días después, radiante, cargada de bolsas de boutiques de lujo. Encontró a Julián esperándola en el salón, sentado en uno de los fríos sofás de diseño, la carpeta roja sobre la mesa de centro. Su rostro, habitualmente sereno, era una máscara de dolor y una calma gélida que la sorprendió. «¿Qué es esto, Isabel?», preguntó él, su voz apenas un susurro ronco. Ella miró la carpeta, luego a Julián. Por un instante intentó fingir sorpresa, indignación. «No sé de qué me hablas, cariño. ¿Has estado husmeando en mis cosas?». Pero la mirada de Julián, fija, implacable, desbarató su intento. Vio las copias de los correos sobre la mesa. Su rostro cambió. Desapareció cualquier rastro de dulzura, de afecto fingido. Una expresión de fría superioridad, casi de aburrimiento, se instaló en sus facciones. «Ah, eso», dijo con un encogimiento de hombros. «Veo que lo has descubierto. Bueno, supongo que tarde o temprano iba a pasar. ¿Todo ha sido una mentira? ¿Desde el principio?». Isabel soltó una risita breve, despectiva. «No seas tan melodramático, Julián. Digamos que fue una inversión. Tú necesitabas compañía, yo necesitaba una plataforma. Nos beneficiamos mutuamente durante un tiempo». «¿Beneficiarnos? Me has arruinado. Has jugado con mis sentimientos, con mis recuerdos». «Los sentimientos son un lujo que no todos podemos permitirnos, querido. Y tú fuiste un medio para un fin, sí. Estoy cansada de intelectuales sin ambición, de vidas grises. Ricardo me ofrece el mundo, la vida que merezco. Y ahora, si me disculpas, tenemos que hablar de nuestro divorcio. Quiero que sea rápido, de mutuo acuerdo y con una compensación generosa por mi parte, claro. No querrás un escándalo, ¿verdad? La reputación de un hombre como tú, tan respetado, podría hacerse añicos». La frialdad de sus palabras, el cinismo de su amenaza, terminaron de romper algo en el interior de Julián. La rabia, una rabia sorda y profunda, desplazó al dolor. Se levantó, sintiendo cada hueso de su cuerpo, pero también una extraña lucidez. «No voy a ceder a tu chantaje, Isabel. No vas a conseguir ni un céntimo más de mí». Cogió el teléfono y marcó el número de Mateo. «Mateo, soy Julián. Necesito que vengas. Ahora mismo». El proceso de divorcio fue una pesadilla. Isabel, asesorada por un abogado sin escrúpulos, luchó con uñas y dientes por cada euro, intentando presentar a Julián como un anciano senil y manipulable. Mateo, sin embargo, demostró ser un león en los tribunales, desmontando cada mentira, presentando pruebas de la premeditación y el engaño. Al final, aunque Isabel y Ricardo lograron desaparecer con una parte considerable del dinero invertido fraudulentamente, probablemente ya a buen recaudo en algún paraíso fiscal, Julián consiguió salvar su antiguo piso, al que regresó, como un náufrago a una isla desierta, y una pensión que le permitiría vivir con modestia. Al final, aunque Isabel y Ricardo lograron desaparecer con una parte considerable del dinero invertido fraudulentamente, probablemente ya a buen recaudo en algún paraíso fiscal, Julián consiguió salvar su antiguo piso, al que regresó. El ático, símbolo de aquel sueño roto, fue vendido a precio de saldo. Los meses siguientes fueron un descenso a la apatía. Julián se encerró en su piso, entre sus libros y su música, que ahora sonaban huecos, incapaces de consolarle. La traición de Isabel había minado su confianza en sí mismo, en su juicio, en la bondad del ser humano. Se sentía viejo, ridículo, un ingenuo al que habían desplumado con facilidad. Adelgazó, su cojera se acentuó y el brillo de sus ojos se extinguió por completo. Mateo lo visitaba a menudo intentando animarle, sacarle de casa, pero Julián se resistía. El dolor era una losa demasiado pesada. Una tarde, Mateo apareció con una propuesta inusual. «Hay una conferencia sobre la restauración del patrimonio sacro en la comarca del Aljarafe. Un antiguo colega tuyo, ¿recuerdas a Luis Fernández, el que se especializó en imaginería barroca? Va a dar una charla. He pensado que te vendría bien salir, escuchar algo que te interesa». Julián se negó al principio, pero la insistencia de Mateo y quizás un resquicio de su antigua curiosidad terminaron por convencerle. La conferencia, celebrada en la antigua iglesia de un pequeño pueblo blanco, fue sorprendentemente estimulante. Luis Fernández, tras su charla, reconoció a Julián entre el público y se acercó a saludarle con afecto. Hablaron durante un largo rato y Luis, conociendo la situación de Julián por Mateo, le expuso un problema que le preocupaba enormemente. La cantidad de pequeñas joyas artísticas, retablos, frescos, tallas, olvidadas,
y deteriorándose en iglesias y conventos de pueblos con escasos recursos. No hay dinero, Julián, ni personal cualificado. Se está perdiendo un legado importantísimo. Necesitaríamos a alguien con tus conocimientos, con tu sensibilidad, para ayudar a catalogar, a priorizar, a supervisar pequeñas intervenciones de conservación. Sería un trabajo altruista, por supuesto, solo por amor al arte. ¿Qué me dices? Julián escuchó, una mezcla de escepticismo y una incipiente emoción removiéndose en su interior. Volver al arte después de todo. Podría encontrar algún sentido en ello, alguna curación. Tras muchas dudas y animado por Mateo, Julián aceptó la propuesta de Luis. Comenzó a viajar por los pueblos de la provincia de Sevilla, primero con reticencia, luego con un interés creciente. Descubrió la belleza humilde y auténtica de esas obras olvidadas, el fervor con el que las pequeñas comunidades las custodiaban a pesar de sus limitaciones. El trabajo era minucioso, a veces frustrante por la falta de medios, pero el contacto directo con la materia del arte, la madera carcomida, el lienzo cuarteado, los pigmentos desvaídos, comenzó a obrar un cambio sutil en él. Su vasto conocimiento, antes un adorno en salones o un instrumento académico, encontraba ahora un propósito tangible, urgente. Los meses se convirtieron en un año, luego en 2. Julián, con su cojera y su maletín lleno de fichas y pinceles finos, se convirtió en una figura familiar en aquellos pueblos. La gente lo respetaba, escuchaba con atención sus explicaciones sobre la historia de una talla o la técnica de un fresco. Encontró una nueva forma de enseñar, despojada de la formalidad de la cátedra, más cercana, más humana. Una tarde de primavera tardía, el sol de Andalucía bañaba con su luz dorada la pequeña sacristía de un convento de clausura en Osuna. Julián, subido a un pequeño andamio, trabajaba con un equipo de jóvenes voluntarios, estudiantes de bellas artes, en la delicada limpieza de un fresco del siglo XVII que representaba la Anunciación. El rostro de la Virgen, cubierto por el hollín de siglos, comenzaba a emerger con una pureza sorprendente. Una de las estudiantes, una muchacha de ojos vivaces llamada Clara, le miraba con admiración, mientras él, con un pincel finísimo, retiraba con paciencia infinita la suciedad acumulada. «Es increíble, profesor», murmuró ella. «Es como si le devolviera la vida».